tienen que hacer de otra manera y a nosotras ya nadie nos va a decir que depende de nosotras que venga la derecha o la extrema derecha. Esa responsabilidad la tiene el Partido Socialista, que en estos años ha dedicado más esfuerzos a acabar con la izquierda y a llamar ruido al avance en derechos que a hacer frente a los poderes que realmente están mandando sin presentarse a las elecciones y que han terminado, desgraciadamente también, yendo a por ellos. Y yo, como hemos sido víctimas también, en eso saben que siempre hemos dado la cara, porque lo que queremos es que este país funcione democráticamente, no con poderes desde el Poder Judicial y desde el Poder Mediático golpistas que mandan sin presentarse a las elecciones. Pero esa responsabilidad, honestamente, Silvia, le corresponde al Partido Socialista, que muchas veces en las cosas centrales, como el rearme o el genocidio, y también con la corrupción, es indistinguible del PP. Gracias, señora Montero, por habernos acompañado. Hasta nos hemos perdido la comunicación con la señora Montero. Sí, yo creo que sí, creo que no me ha oído las últimas veces. Pero bueno, gracias a Irene Montero, que nos ha acompañado con su opinión. Bueno, que decía que no era tan claro como se estaba planteando, como entre el gobierno del Partido Socialista o gobierno del Partido Popular y Vox. Tampoco ha respondido con claridad sobre qué haría con el sentido de su voto si se diese la circunstancia de una moción de censura o de una cuestión de confianza. Un segundito, porque vamos a acercarnos al Congreso. Hay noticia de última hora. Federico. A mí la respuesta me parece pobre hasta ahora. Es decir, Pedro Sánchez ha tenido que enmendar a sí mismo a lo largo de esta legislatura, desde la moción de censura que hizo contra Mariano Rajoy, en muchas otras cuestiones, pero todas ellas tenían explicación o podía haber un argumento para decir por qué cambiaba de opinión sobre la amnistía o por qué cambiaba de opinión sobre quién entraba o no en el gobierno. Pero cuando le pidió a Mariano Rajoy la dimisión exactamente por las mismas razones por las que él ahora mismo está viviendo, no hay ningún argumento que diga yo sí puedo seguir adelante, Mariano Rajoy no podía seguir adelante. Creo que tiene razones más que de sobra para anunciar, no sé si una moción de confianza, una convocatoria de elecciones o una dimisión. Pero desde luego hasta ahora y a fecha de hoy la respuesta está siendo extraordinariamente pobre al que para mí es el peor caso de corrupción que hemos vivido en los últimos 10 años, desde luego. Bueno, yo en realidad tampoco olvido todas las tramas de corrupción del Partido Popular, con lo cual creo que lo que estamos viendo es algo que, por cierto, este fin de semana me recordaron en las redes sociales. Hace un año, en este mismo programa, tuve un debate bastante bronco diciendo que la corrupción era una señal del bipartidismo y que la evidencia es que había situaciones de corrupción en ambos partidos igual de escandalosas, que creo que son importantes ponerlas sobre la mesa, pero que no tenía que ver con que había gente determinada, manzanas podridas, como se dice, sino que en realidad es una forma de gobierno. Y eso lo vemos en los corruptores. Yo creo que la clave es entender no solo a los corruptos, sino a los corruptores, como apuntaba, por cierto, Javier Ruiz Carán ahora en Mañaneros, y me parece muy bien. Pero me preocupa una cosa con los corruptores, que estamos poniendo el foco en quién envió o tuvo correos o intercambios de correos con la gente involucrada en el Partido Socialista en este escándalo. Para mí eso también es insuficiente. De hecho, es casi tan o más insuficiente que lo que ya es insuficiente, que son las declaraciones del presidente Pedro Sánchez. Porque a mí no me sirve de nada que ahora hablemos también de manzanas podridas en los corruptores. Porque vamos a pasar de decirlo del Partido Socialista y del Partido Popular a decirlo de una empresa. Yo creo que estamos en un momento en donde es evidente que los corruptores, que son empresas como Acciona, como Safir, como FCS, hay que llamarlos por su nombre, decir quiénes están involucrados y hay que prohibir contratación pública con esas empresas. Punto. Se acabó. Eso sería realmente hacer algo en este contexto. Y me temo que enfocarnos solo en si la moción de confianza, el adelanto electoral o la moción de censura es obviar que este es el problema de la corrupción que golpea a todo el régimen del 78, en lugar de estar hablando solamente de si Pedro Sánchez mañana, pasado, o qué van a hacer los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados. Hombre, yo sin duda veo una resolución, una salida muy complicada a la situación, que no pase por llamar a los ciudadanos a las urnas. Yo no creo que sea tanto una forma de gobernar. Yo creo que está muy vinculada a la corrupción, efectivamente, el ejercicio del poder. ¿Cuáles han sido los dos grandes partidos que han gobernado en este país? Hay partidos que han tenido ministerios y no tienen ningún caso de corrupción. Es verdad que Podemos, Unidas Podemos, pero es que entonces no podemos decir que es una cuestión de poder. Pero estamos hablando de partidos que llevan gobernando muchas décadas. No estamos hablando de una legislatura, estamos hablando de partidos que llevan gobernando muchas décadas. La corrupción siempre se produce en los ámbitos de poder. Siempre se produce en los ámbitos de poder. No, porque ha habido un partido que ha tenido gobiernos autonómicos, gobiernos municipales, ha estado en 5 carteras ministeriales y no ha encontrado ni un caso de corrupción. No porque no hayan querido buscarlo. Laura, te diría casi embrionariamente. Hemos pasado de decir que la corrupción tiene que ver con el poder a decir que tiene que ver con la cantidad de tiempo en el poder.
Podemos tenía un vicepresidente, tenía 2 ministros, bien, y no se conoce ningún caso de corrupción, posiblemente porque no lo hay. Posiblemente porque no lo ha habido, efectivamente. No voy a especular sobre qué es que no lo voy a especular en ese sentido. Pero es verdad que estamos hablando de los grandes partidos que van gobernando este país desde la llegada de la democracia. Y eso ha generado unas dinámicas en algunos ámbitos de poder que a lo mejor sí es verdad que yo creo que se han ido endureciendo las medidas para evitar este tipo de situaciones. Pero está vinculado sobre todo al ejercicio del poder. Las empresas o los corruptores o no se van a arrimar a partidos que no tienen una larga trayectoria de gobierno, sino a aquellos partidos que llevan años acreditando ha habido intento de tocarle la puerta a partidos yo no hablaría tanto de una forma de gobernar como que hablaría, de que eso se genera evidentemente en ámbitos de poder. Brevemente, por diferenciar que lo comentaba Federico, Mariano Rajoy se presentó a 2 elecciones generales siendo candidato del Partido Popular después de que estallara Gürtel, después del Luis Fuerte. Quiero decir, esto no es equiparable al estadio en el que se encuentra ahora la cuestión del señor Sánchez, ¿no? Independientemente de que la corrupción nos repugne a todos, etcétera. Estamos en una etapa indiciaria. En relación a lo que ha dicho la señora Montero, que a mí siempre me parece interesante, veo que la épica la sigue dominando muy bien, comunicativamente ella es muy buena en eso, pero no ha respondido a lo que tú le planteabas de qué haría en esta situación. Ella dice, la responsabilidad es de otro. Está muy bien, pero en tanto en cuanto tienes 4 votos en el Congreso de los Diputados, tienes una responsabilidad. Y yo añadiría una segunda pregunta que entiendo que le haremos todos los compañeros estos días, y es, de cara a un futurible adelanto electoral, ¿cómo vas a ir con el resto de la izquierda? Porque tú siempre has dicho que vas a ser candidata desde que se te anuncia hace meses, pero no había sobre la mesa una convocatoria electoral tan cerca o un riesgo tan probable, porque hoy es algo más fácil que hace una semana que pueda haber un adelanto electoral. Por lo tanto, ahora que estamos en estos mimbres, ¿cómo nos definimos? ¿Para qué servirían esos 4 votos de Podemos? Yo, fíjate, entiendo la posición de Irene Montero, porque quiero decir, en España, al contrario que, por ejemplo, ocurre en Estados Unidos, realmente la moción de censura no existe. Es decir, existe terminológicamente en la Constitución, pero la moción de censura lo que es votar a un candidato. Entonces, le estás poner a Unidas Podemos en la situación de no de censurar a Sánchez, sino de votar a Feijóo. Realmente, o sea, yo entiendo que tendrían que votar en contra en una moción de censura. Pero no es que tampoco es un escenario de las maravillas, que de aquí tampoco digo que se sale de 4 formas nada más. Una cuestión de confianza. Que no es una cuestión de vamos a plantear una política ficción. Sí. Un segundo, para que los espectadores se hagan a la idea. Que sepamos, se puede salir con un adelanto electoral, claro, con una moción de censura, con una cuestión de confianza o con medidas concretas y siguiendo. O sea, 4 escenarios. Tampoco hay mucho más. Una dimisión o una dimisión del presidente que provocaría un adelanto sin adelanto electoral. Y la elección de un nuevo candidato o candidata. Sin adelanto electoral. Yo esto ya no sé hasta qué punto ya, claro, ya se pone un quinto escenario, claro. De todas formas, Laura. Irene Montero, hay una cuestión que no comenta, y es que no hace falta pasar por mecanismos explícitos para hacer tumbar un gobierno. Simplemente que Irene Montero y su partido diga no vamos a apoyar, ya no formamos parte de esta mayoría parlamentaria porque los argumentos que ha puesto encima de la mesa Irene Montero son argumentos suficientes como para decir no apoyamos a este gobierno, ni a otros, pero a este gobierno no lo apoyamos. Si la mayoría parlamentaria se rompe, en una democracia parlamentaria no puede gobernar. No habría presupuestos, no podría... Ya no hay presupuestos. A ver, hay una cosa que me parece fascinante de lo que estamos hablando. Cuando hablaba Irene Montero, yo sentía aquí a mi lado izquierdo que se hacían algunos comentarios, y sale, y estoy de acuerdo, me parece muy bien que lo comentemos, pero vamos a hacerlo un poco al aire. Vamos a hacerlo en vivo. Irene Montero sí ha contestado. Lo que pasa es que no ha contestado dentro de las lógicas de lo que se le está pidiendo. Únicamente que decida si va a votar a favor de una moción de confianza o si va a estar de acuerdo con una moción de censura. Y evidentemente dice que no, porque ese no es el problema. Y yo estoy muy de acuerdo. ¿Cómo que no ha contestado? Ha dicho que eso no se resuelve. Ustedes están diciendo, solo hay 4 formas de salir, o 5, porque decía Lluís, la dimisión. Exactamente. Yo no estoy de acuerdo. Eso de lo que te saca es de Pedro Sánchez en la Moncloa, no te saca del problema. No entiendo por qué estamos resumiendo el problema de la corrupción en este país con que deje de gobernar Pedro Sánchez. Si empieza a gobernar Feijóo, se acaba. ¿Vas a dejar de contratar Acciona con licitaciones públicas? No. Va a mantenerse el mismo problema. Irene Montero ha respondido. Lo que ha dicho es el problema no tiene que ver con que Sánchez siga o no en la Moncloa. Lo que ha dicho tiene que ver... No. Promover un paquete de reformas en esa dirección, por ejemplo, para imposibilitar... Un segundito que nos están pidiendo paso desde distintos puntos. Hay noticia de última hora en distintos puntos. Bueno, o un compás de espera.
porque el Partido Popular espera la comparecencia de Pedro Sánchez a partir de las 12:30 de la mañana antes de poder hacer una valoración, dicen, Andrés. Sí, están esperando un poco para ver esa comparecencia de Pedro Sánchez para hacer una valoración de todas estas supuestas medidas que estamos contando a lo largo de la mañana en el programa, pero una cosa sí tienen clara, que la única salida a Pedro Sánchez sería su dimisión. Todo lo demás, dicen, sería una huida. Un comité de dirección del PP, que además está también reunido hoy en su sede de aquí de Génova, están estudiando esos próximos pasos a seguir. Por ahora mantienen esa decisión de no presentar esa moción de censura mientras no tengan los apoyos parlamentarios suficientes. Por eso miran a los socios del Gobierno y les dice que si siguen manteniendo al Gobierno serán cómplices y encubridores de la corrupción. Santos Cerdán va a entregar hoy su acta como diputado y además lo va a hacer Javier de forma telemática, ¿no? Efectivamente, es lo que nos confirma el propio Cerdán a la hora de la 1. Lo va a hacer de manera telemática, es decir, no le veremos por aquí por el Congreso. Él insiste en que es inocente y que está buscando abogado porque no lo tiene. Como decimos, ya hoy entrega ese acta de diputado. De esa manera ya perdería el aforamiento. Ya pasan 5 minutos de las 10:30. Vamos a irnos a Ferraz, a la sede del Partido Socialista, porque tendría que haber empezado ya la reunión de la Ejecutiva, ¿no, Nicolás? Sí, todavía estamos esperando, va con algo de retraso. Acaban de entrar miembros de esa ejecutiva, por lo que estará a punto de empezar. Y después Sánchez comparecerá en torno a la 1 para explicar las medidas que se van a tomar ahí dentro. Dicen que habrá cambios, aunque esos anuncios de nombres no serán el del secretario de organización. Toda la información en el canal 24 Horas, toda la actualidad con nuestros mañaneros. Adela, Javier, hola de nuevo.